Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Antes de entrar en materia, en la última clase dije algo que era erróneo. Cuando estábamos comentando sobre el sitio de Samaria por los sirios, que hubo una situación muy grave, de tal manera que la cabeza de un asno se vendía por mucho precio, y luego también vimos que el estiércol de paloma también se estaba vendiendo a un precio. Entonces yo dije que lo del estiércol posiblemente podía ser por dos razones que se vendiera. Una, porque podía servir de combustible, y otra, porque en ese estiércol podía estar almacenado algún grano que las palomas hubieran comido y no hubieran digerido totalmente. Entonces, y mencioné entre esos granos el trigo, el centeno y el maíz, pero es imposible que las palomas, en el estómago de las palomas o en el estiércol de las palomas pudiera haber maíz, por la sencilla razón de que el maíz vino de América 2300 años después. No había maíz, ni en Israel, ni en Europa, ni en Asia, ni en ninguna parte, sino que era un producto exclusivo de América en aquel entonces y durante muchos siglos. Bueno, dicho lo cual, pues ya, para que nadie diga que no existía el maíz en aquel entonces en Israel. Entonces nos habíamos quedado en el capítulo 8 de segundo libro de Reyes. Habíamos contemplado buena parte, la mayor parte del ministerio de Eliseo, y habíamos visto que se trataba de una sucesión de hechos milagrosos que Dios lo utilizó de esa manera para realizar pues grandes acontecimientos, unos que tenían que ver con acontecimientos colectivos y otros individuales. Unos tenían que ver con liberaciones nacionales de enemigos y de ejércitos que estaban acosando y atacando a Israel, y en otras ocasiones pues tenía que ver con necesidades particulares, necesidades personales. Y ahí es donde vamos a llegar ahora. Vamos a empezar a leer en el capítulo 8 y versículo 7. Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él al Señor, diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro. Y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, el Señor me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente, y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Hazael dijo: pues ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: el Señor me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, y murió, y reinó Hazael en su lugar. Cuando Elías estaba acabando su ministerio terrenal, estaba allí en Horeb, y entonces Dios le dijo que había tres cosas que Elías tenía que hacer. Una era nombrar un sucesor, que sería Eliseo. Otra sería escoger a Jehú
como rey de Israel, y la otra sería la de escoger a Hazael como rey de Siria. De esas tres comisiones que Dios le dio a Elías, Elías solamente cumplió una, que fue la de investir a Eliseo como su sucesor. Pero las otras dos, la elección de Jehú como rey de Israel y la elección de Hazael como rey de Siria, las va a realizar el propio Eliseo. Y aquí tenemos entonces esta escena en la cual el profeta va a Damasco, y entonces allí es donde está el rey Ben-Hadad enfermo, y es cuando envía a Hazael para que le consulte a ver qué va a pasar con su enfermedad. Llama la atención que este Ben-Hadad es el poderosísimo rey de Siria que un poco antes ha puesto a Samaria bajo sitio. Allí en el capítulo 6 y versículo 24, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y es en esa ocasión precisamente cuando en ese asedio se produce el hambre, se produce la necesidad, de ahí que la cabeza de un asno se compre por mucho dinero y que el estiércol de paloma también se compre por mucho dinero. Bueno, pues ese poderoso Ben-Hadad que ha conseguido poner a Israel al borde del desastre, es ahora el mismo que está enfermo y que va a pedir que consulte Eliseo a Dios para ver qué es lo que va a pasar con él. Aquí vemos una cosa muy, muy importante, es que este hombre, Ben-Hadad, con todo su poder y con toda su creencia en todos los dioses y los ídolos que los sirios tenían, cuando llega la hora de la verdad, cuando llega la hora de la verdadera prueba, entonces resulta que se da cuenta de que sus ídolos y sus dioses no sirven para nada, y se ve en la necesidad de recurrir al varón de Dios para que éste consulte a Dios de lo que le va a pasar. Es interesante la respuesta que le da Eliseo a Hazael, que la tenemos allí en el versículo 10. Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanarás, sin embargo el Señor me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y pareciera aquí que es como si Eliseo estuviera engañando o estuviera profiriendo una mentira para que el otro se la comunique al rey Ben-Hadad. Pero lo que aquí está diciendo Eliseo es que seguramente sanarás, es decir, ciertamente esta es una enfermedad, la que tienes es una enfermedad curable, es una enfermedad que se puede sanar, pero lo que va a ocurrir es que este rey no va a sanar de esa enfermedad, sino que va a morir, no de la enfermedad, sino de otra manera. Y la manera en la que va a morir el rey va a ser que precisamente Hazael, que es el enviado que ha mandado, cuando vuelva y le dé la noticia de que seguramente sanarás, entonces lo que va a hacer va a ser, un poco después, al día siguiente, ponerle un paño húmedo sobre el rostro, de tal manera que lo que va a hacer va a ser asfixiarlo, es decir, lo va a matar. Entonces, en ese sentido, la palabra de Eliseo es correcta, es verdadera, no está mintiendo, no está engañando. De esa enfermedad se puede salir, pero él va a morir de otra manera. Y entonces ahí es donde Hazael aprovecha esta circunstancia para constituirse en rey de Siria. Aquí vemos una verdad muy importante también, que es lo que dice Daniel. Él muda los tiempos y las edades, pone reyes y quita reyes. Daniel, respecto al sueño de Nabucodonosor.
Él es el que pone reyes y quita reyes. No solamente en Israel, no solamente, vamos a decir, en el territorio especial de Israel, sino donde sea, en Siria o donde sea, Dios es soberano para levantar y también para quitar, y que otro, un desconocido como es este Hazael, le suceda. Por cierto, que este Hazael va a salir en varias ocasiones en estos capítulos siguientes, porque se va a convertir en un verdadero quebradero de cabeza para Israel, como ya el profeta le anuncia aquí, que se queda mirándolo y después se pone a llorar a causa de todas las crueldades que este hombre va a realizar. Si vamos un momento a los mapas que están en las páginas 78 y 81, veremos una diferencia entre ambos. La diferencia es que el territorio de Judá y el territorio de Israel en el mapa 78 es mucho más amplio que en el mapa 81, en el que los dos han quedado bastante reducidos. ¿Los veis? ¿Notáis la diferencia, verdad? Bueno, pues la diferencia se debe ni más ni menos a que este hombre, Hazael, va a ser un conquistador de territorio y va a ampliar el territorio que tiene Siria a costa de Israel y de Judá. Él los va a derrotar, y entonces de ahí la diferencia entre uno y otro mapa. Después de esto, entramos en los reinados. Estamos todavía en el capítulo 8, pero desde el versículo 16 hasta el versículo 29 tenemos los reinados de Joram y de Ocosías de Judá. Ya sabéis que esta línea que estamos mostrando aquí en la columna derecha de la pizarra son los reyes de Judá, y los que están en la columna de la izquierda son los reyes de Israel. Una vez que Josafat muere, entonces asciende al trono su hijo Joram, que dijimos que estaba casado con Atalía, la hija de Acab y Jezabel. Entonces es lo que hablamos, ¿no?, de que este hombre de Dios emparentó con Acab, que era todo lo contrario a un hombre de Dios, por causa del matrimonio en el que entregó a su hijo a la hija del otro. Y fruto entonces de ese matrimonio será Ocosías. Estos dos hombres entonces tienen la misma influencia maligna sobre ellos. La influencia maligna en Joram es su mujer, que es Atalía, y la influencia, una vez que muera Joram y asciende al trono Ocosías, la influencia maligna será su madre, que es también Atalía. De hecho, el resumen de estos dos reyes los podemos ver en dos versículos. En el versículo 18, respecto a Joram: y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Por lo tanto, no hay diferencia en el comportamiento, la conducta de este hombre de la de todos estos. ¿Por qué? Por la influencia maligna que esta mujer, su mujer, está ejerciendo sobre él. Y no solamente sobre él, sino que también cuando Joram muera y ascienda al trono el hijo de ambos, Ocosías, vemos de nuevo la influencia maligna de Atalías sobre su hijo. Ahí lo tenemos en el versículo 27. Anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos del Señor como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Así que es toda la influencia perversa que había en el reino del norte, que durante mucho tiempo antes había habido un tabique de separación, por así decirlo, ahora mismo, por causa de esta unión matrimonial,
ese tabique de separación se ha derribado y toda la influencia mala que viene de allí ha penetrado entonces aquí. Y es ahora cuando se va a producir el cambio de dinastía en el reino de Israel. El cambio de dinastía supone que toda la descendencia de Acab va a ser exterminada. Es la palabra que el profeta Elías le dio a Acab cuando él cometió el crimen contra Nabot. Nos acordamos de aquello, ¿verdad? Nabot no le quiso vender la viña y entonces Jezabel indujo a Acab a decir: no te preocupes, a este lo acusamos falsamente de que ha blasfemado y ha hablado palabras contra ti, y efectivamente lo mataron. Y a partir de ahí fue cuando vino la palabra de Elías anunciándole a Acab que a causa de ese crimen entonces toda su descendencia, toda su casa iba a ser desarraigada, iba a ser totalmente destruida. Y el instrumento que va a ejecutar todo eso va a ser este hombre que se llama Jehú. Jehú es uno de los generales o de los capitanes, de los jefes del ejército de Joram. Y ahí se va a producir en el capítulo 9 el ungimiento de Jehú, una de las tres comisiones que Dios le dio a Elías, que dos de ellas las realizó Eliseo, una ya la ha realizado, que es la elección de Hazael, y ahora la otra es la elección y ungimiento de Jehú. Eliseo personalmente no va a ver a Jehú, sino que Eliseo lo que hace es mandar a uno de los jóvenes de los hijos de los profetas. ¿Os acordamos de eso de los hijos de los profetas? Era un grupo de jóvenes que seguramente habían estado bajo el ministerio de Elías y luego también bajo el ministerio de Eliseo, y van a realizar ciertos encargos y ciertas funciones en determinados momentos. Y uno de ellos, entonces Eliseo le encarga que vaya a donde está Jehú en ese momento para ungirle como rey de Israel. Allí tenemos, en el capítulo 9, entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allí, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo el Señor, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Y aquí pareciera casi increíble que un cambio de dinastía, de esta dinastía de la familia de Acab a esta otra dinastía de Jehú, que es otra familia totalmente diferente, que un cambio tan profundo de dinastía se produzca mediante una escena tan sencilla como esta. Vamos a suponer que estamos aquí en Ramot de Galaad, todos nosotros reunidos, y uno de nosotros es Jehú, Juber, por ejemplo. Y de pronto se abre la puerta y aparece un desconocido, y le dice: tengo una palabra para ti. Y entonces dice: vamos a la sala y me la dices, a mí particularmente. Y entonces entra y le dice: el Señor te ha ungido por rey de Israel y vas a hacer todo esto sobre la casa de Acab que Dios habló por medio de Elías. Salen los dos, el joven se marcha, Jehú se queda y entonces los otros le preguntan: ¿y qué te ha dicho ese loco? Esa es la palabra que emplean para referirse al que acaba de entrar. ¿Qué te ha dicho ese loco? Y Jehú le dice: vosotros sabéis cómo es el hombre y sus palabras. No, dinos qué es lo que te ha dicho. Me ha dicho que voy a ser rey de Israel. Y en ese momento, imprevisiblemente, increíblemente, todos al unísono se unen a una voz y declaran: Jehú es rey.
y le reconocen y le sientan sobre un trono. Vemos aquí cómo la palabra de Dios es poderosa y es eficaz, no importa si el medio que transmite esa palabra es insignificante. Aquí no ha venido Eliseo en persona, porque entonces podrían decir, fíjate, es que es Eliseo, es la palabra de Eliseo. No, aquí es un desconocido que viene para decir a Jehú, tú vas a ser rey de Israel. Y ante esa palabra de un desconocido, resulta que todos reaccionan reconociendo que efectivamente Jehú desde ese momento es rey de Israel. Es, como digo, no hace falta que una palabra de Dios, para que sea poderosa y para que sea eficaz, tenga que venir por un personaje de categoría. Puede venir por un instrumento muy humilde, muy pequeño, desconocido, insignificante, pero lo que importa es que es palabra de Dios y eso es lo que le da poder y eso es lo que hace irresistible esa palabra. En Dios hay una voluntad resistible y hay otra voluntad que es irresistible. Hay una voluntad resistible, como cuando el apóstol Pablo dice en la primera carta a Timoteo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Se cumple esa palabra? ¿Que todos los hombres sean salvos? No, ¿verdad? No, porque hay mucha gente que resiste. Y resiste y tiene éxito en resistir a Dios. No quiero. Y no se salvan. Hay una voluntad de Dios de que se salven, pero es una voluntad que puede ser resistida. Y de hecho es resistida y por eso hay gente que no se salva, aunque Dios quisiera que se salvara. Jesús en determinado momento habló de Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste. Así que ahí estaba la voluntad de Jesús, y ya está hablando Jesús ahí, en el Nuevo Testamento está refiriéndose a acontecimientos del Antiguo Testamento. Jesús quería Jerusalén, congregarla bajo su protección, bajo su cuidado, pero esa ciudad no quiso tantas veces y resistió la voluntad suya. Así que hay una voluntad de Dios que es resistible, que nosotros podemos resistirla. Pero hay otra voluntad en Dios que es irresistible, por la cual Dios hace lo que quiere y lo que le place, no importa la resistencia que las fuerzas del infierno o que todos los hombres puedan hacer, sus planes van a salir adelante. Un ejemplo de ese tipo de voluntad irresistible lo tendríamos en esta escena, donde cuando todo pareciera que ese jovencito, con ese mensaje que trae de que Jehú va a ser rey, nadie le va a hacer caso, resulta que efectivamente todos hacen caso y le dan la espalda al que hasta ese momento ha sido su rey para entregarle su lealtad a Jehú. Otro texto más sobre este asunto de la voluntad irresistible, hay muchos, pero uno podría ser en el libro de Job, en el capítulo 23 y versículo 13, dice allí: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? ¿Quién frustrará
sus planes? ¿Quién impedirá que Dios saque adelante su propósito? Y la respuesta es nadie, por esa voluntad irresistible que hay en Dios. Y ahora volvemos entonces a nuestro capítulo donde estábamos, en el capítulo 9 de Jehú, y es el ascenso de Jehú al trono. Y Jehú va a ser el instrumento vengador de Dios para ejecutar juicio sobre la casa de Acab. Jehú va a matar a Joram, Jehú va a matar a Ococías y Jehú va a matar a Jezabel, entre otros. Entre otros. Joram y Ococías estaban juntos en Ramot de Galaad, estaban peleando contra Hazael, precisamente el rey ese sirio al que hemos aludido antes. En esa batalla Joram había sido herido y entonces se retiró a Jezreel para curarse de sus heridas, y Ococías fue a visitar a Joram, de tal manera que los dos reyes están juntos en Jezreel. Y ahí es donde Jehú se dirige a Jezreel sabiendo que están allí, y es donde les va a dar muerte. Hay un detalle que nos muestra la personalidad de este hombre Jehú. Cuando se acerca a la ciudad de Jezreel y lo ven desde las murallas de la ciudad, todavía a lo lejos, nadie sabe quién es, pero hay alguien que lo distingue por la manera que tiene de conducir el carro en el que viene. Tenemos allí en el capítulo 9 y versículo 20. El atalaya volvió a decir: también este llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Esta palabra aquí, impetuosamente, describe bastante bien el carácter, la personalidad de este hombre. No es un hombre calmado, no es un hombre tranquilo, es un hombre de acción. De hecho, la palabra que aquí se emplea, porque viene impetuosamente, literalmente es viene alocadamente. Ese sería el término de cómo conducía el carro. Entonces, allí es donde Joram, que no sabe las intenciones todavía de Jehú, se encuentra con él en las afueras de la ciudad, y es cuando Joram le dice, versículo 22, cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ococías: traición, Ococías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Y ahí es donde Jehú a continuación lo manda echar en un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel, al cual el padre de Joram había mandado matar. Entonces es el cumplimiento de las palabras del profeta Elías. Y a continuación, después de matar a Joram, cuando Ococías se da cuenta de lo que está pasando, entonces sale huyendo también. Pero Jehú manda a sus soldados que persigan a Ococías, y entonces también le van a dar muerte a Ococías. Finalmente, él está ya en Jezreel, que era donde estaba el palacio de Acab. No era la capital era Samaria, pero en Jezreel tenían un palacio. Y allí es donde está Jezabel, también la madre de Joram. Y Jehú va a por Jezabel. De hecho, tenemos la escena en el versículo 30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó,
se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Fíjate aquí Jezabel cómo está actuando para tratar de amedrentar, asustar a Jehú. En primer lugar, con su proceder, se pinta los ojos con antimonio y atavía su cabeza. En otras palabras, estás hablando con una reina, no estás hablando con cualquiera, estás hablando con una reina. Y luego a continuación le manda este mensaje: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Zimri, si nos vamos un momento a nuestro famoso diagrama 73, lo tenemos ahí en la columna de los reyes de Israel, encima de la dinastía de Azul, donde está Omri, encima está Zimri, ¿verdad? Lo tenéis ahí en amarillo. Bueno, Zimri mató a su antecesor, que era Ela. ¿Qué le pasó a Zimri? Que el siguiente, que viene después de él, Omri, que era general del ejército, entonces se levantó contra él. Y Zimri duró en el trono 7 días, tras los cuales, como se vio perdido, se suicidó. Así que Jezabel, lo que le está diciendo a Jehú: mira lo que le sucedió a Zimri, lo que le hizo mi suegro, Omri, solamente duró 7 días en el trono y finalmente acabó suicidándose. Jezabel le dice a Jehú: esto es lo mismo que te va a pasar a ti. Tú vas a pasar, te va a ocurrir igual, y vas a durar tan poco en el trono como Zimri. Vemos que es una palabra en la que no solamente le está diciendo estás hablando con una reina, sino que también es una palabra que le está lanzando de amedrantamiento, de asustarlo totalmente. Recordemos que Jezabel asustó, atemorizó totalmente a Elías cuando le dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana tu cabeza no está como la de uno de ellos, de los profetas de Baal. Y la palabra de Jezabel hizo un efecto, tuvo una consecuencia en Elías, ya lo vimos, ¿verdad? Elías se derrumbó, se vino abajo, creyó en esa palabra de esa mujer, que la amenaza podía ser verdadera, y salió huyendo. Y Jezabel vuelve a utilizar otra vez aquí la misma estrategia de asustar mediante una amenaza, mediante una palabra, en este caso a Jehú. Pero Jehú no es un hombre que se vaya a dejar asustar. Jehú ya acaba de ser reconocido por todos los jefes del ejército como nuevo rey. Jehú ha matado a Jorán, Jehú ha matado a Ocosías, y ahora no va a tener ningún temor de enfrentarse también a Jezabel. Y ahí es donde, ante la palabra de Jehú, versículo 31, y cuando entraba Jehú por la puerta, versículo 32, entonces, alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Así que aquí se va a producir la muerte de Jezabel, y todo esto está ocurriendo en Jezreel. ¿Nos acordamos de lo que significaba el nombre de Jezreel? Jezreel significa Dios siembra. Dios siembra. De tal manera que la palabra dada por Elías sobre toda la familia de Acab, la palabra sembrada
por él, va a tener sus resultados, es decir, su fruto, mediante Jehú. Que esa palabra se va a cumplir y va a acontecer la destrucción entonces de esta dinastía. Pero no solamente eso, es que Jehú va a ir todavía más allá. En el capítulo 10 tenemos cómo Jehú, que ya ha matado a estos 3 personajes, va a matar también a todos los que quedan de Acab en Jezreel. Va a dar las órdenes de que los que están en Samaria, en la capital, de la familia de Acab, también sean exterminados, y cuando él llegue a Samaria, va a exterminar no solamente ya a los descendientes de Acab, sino también a todos los parientes de Acab. De tal manera que de la casa de Acab prácticamente en estos momentos ha quedado una persona viva, que es Atalía, que está casada con Joram, el rey de Judá. El celo que tiene Jehú por lo que Dios le ha encomendado es tan grande que en ese celo se va a pasar. A veces las autoridades, por ejemplo la policía, pueden caer en un delito de exceso de celo. Es decir, a ti, si tú eres policía, se te han dado determinadas órdenes, mira, puedes de aquí hasta aquí, esto es donde tú te puedes mover. Pero resulta que el policía es tan celoso del cumplimiento de su deber que no se contenta con de aquí a aquí, sino que dice de aquí hasta aquí. Y en ese sentido, entonces, está cometiendo un abuso de exceso de autoridad y de exceso de poder, de exceso de celo. Y esto es lo que le va a pasar a este hombre Jehú. El impetuoso Jehú efectivamente está matando aquí a los que tenía que matar, pero se va a pasar, vamos a decir, matando a más gente de la que debía de hacer. Y así en el capítulo 10 y versículo 12, luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de Esquileo de pastores, y halló allí a los hermanos de Ococías, rey de Judá, y les dijo: ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ococías y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo: prendedlos vivos, y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Es decir, gente de Ococías, hermanos de este rey, Jehú, también los manda matar. Su encomienda, su comisión era sobre esta casa, sobre esta familia, pero él se va a exceder hasta el punto de que a gente que no tiene ya que ver tan directamente con esa casa, también los va a mandar matar. Esto va a ser causa de que luego, en el profeta Oseas, si vamos un momentito allí, al capítulo 1 y versículo 4, le dice Dios al profeta: y le dijo el Señor: ponle por nombre Jezreel al hijo que él tiene con la mujer fornicaria. Oseas, el profeta, se ha casado con una mujer fornicaria para ilustrar la relación que Dios tiene con su pueblo. Su pueblo es un pueblo prostituido, Israel. Es como una prostituta que le ha dado la espalda a su marido y está con amantes, con ídolos. Y entonces el profeta se está casando aquí también con una mujer infiel para experimentar lo que Dios está sintiendo por la infidelidad de Israel. Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú
por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Pero vamos a ver, si la sangre que derramó Jehú era la voluntad de Dios, ¿cómo Dios está aquí pidiendo cuentas por la sangre que derramó Jehú? Por la razón que hemos dicho antes. Porque Jehú se ha pasado de límite. No solamente se ha conformado con acabar con esta dinastía, sino que ha entrado en esta otra dinastía y ha matado también a mucha gente allí. Luego, lo que a continuación va a hacer Jehú va a ser acabar con el culto a Baal. El culto a Baal había sido introducido oficialmente por Acab y Jezabel en el reino de Israel. Era un culto que estaba respaldado, vamos a decirlo en términos modernos, subvencionado, pagado, sostenido, para que estuviera en funcionamiento. Y Jehú entonces va a acabar con el culto a Baal en el reino del norte. Allí lo tenemos como en los versículos 24, estamos en el capítulo 10, versículo 24, él urde una estratagema, una trampa. Él finge ser adorador de Baal, Jehú, y entonces convoca una festividad, una ocasión especial para que todos los adoradores de Baal se junten en el templo. Y una vez allí, entonces da orden a sus soldados para que maten a todos los que están allí dentro, sacerdotes incluidos, todos. Y luego van a destruir la estatua y los ídolos que allí había. Versículo 24, cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia, a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos, los de la guardia y los capitanes. Y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Y quebraron la estatua de Baal, y derribaron el templo de Baal, y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Así que este hombre va a ejecutar también juicio sobre la adoración a Baal, acabando con todo ese culto. Fíjate, el culto a Baal ya no va a aparecer más en este reino del norte, nunca más, hasta que sean llevados al cautiverio. Van a seguir en los pecados de Jeroboam, los dos becerros aquellos en Dan y en Betel, eso sí, pero lo que es el culto a Baal, Jehú consigue acabar con este culto. Ese culto a Baal solamente va a aparecer en el reino del sur en 3 ocasiones más. Por Atalía, por Acaz y por Manasés. Son los 3 que se atreven a introducir en el reino del sur el culto a Baal. Así que Jehú tiene muchas cosas por las cuales hizo la voluntad de Dios, de tal manera que Dios le dijo: tu dinastía va a estar en el trono hasta la 4ª generación. De hecho, cuando miramos este diagrama número 73, vemos que efectivamente la dinastía de Jehú es la más larga de todas, porque tiene 5 eslabones contando a Jehú mismo. Mientras que las demás, la de Omri, por ejemplo, tiene 4 como mucho, otra tiene 2 y luego las demás 1, 1 y 1. Pero la de Jehú es la más larga de todas, y es precisamente por esto, porque ha efectuado la voluntad de Dios. Pero hay 2 graves reproches que se le pueden hacer a Jehú. Uno de ellos, ya lo hemos mencionado, que es el exceso de celo, el pasarse de la raya
de donde Dios le ha dicho hasta aquí, él dice, bueno, yo me tomo mis libertades y voy a ir más allá que todo eso. Ese es el primer reproche que se le hace a Jehú. Y el segundo reproche que se le hace es que aunque él aborrece la idolatría de Baal, y por eso la extermina totalmente, odia ese culto, al mismo tiempo este hombre sostiene la idolatría que había fundado Jeroboam mucho tiempo atrás. Ahí tenemos en el versículo 29, o mejor 28, volvemos a leer el 28. Así exterminó Jehú a Baal de Israel, y decimos amén. Pero fíjate el 29, cómo sigue. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y en el versículo 31, mas Jehú no cuidó de andar en la ley del Señor Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Aquí hay una lección muy importante. Se puede ser muy radical, muy rígido contra unos determinados pecados, y se puede ser muy complaciente con otros pecados. Unos pecados son aborrecibles ante Dios y los otros también son aborrecibles ante Dios. Pero sin embargo, Jehú solamente ve un determinado pecado, Baal. Pero, ¿y los becerros esos que hay en Dan y en Betel? No, eso no hay que tocarlo. Eso se mantiene, eso viene de muy atrás, y esto fue una innovación que trajeron estos, lo de Baal. Pero lo otro es la tradición, lo otro es lo que siempre se ha tenido en este reino. ¿Ves? Y entonces se puede ser muy radical para cortar un determinado pecado y sin embargo ser totalmente ciego ante otro pecado de idolatría, como el otro lo era también de idolatría, y dejarlo en pie. Cuidado, nos puede pasar a nosotros también, que podemos aborrecer con mucha fuerza una cosa mala y otra hacia la cual tenemos un cierto apego y nos gusta o lo que sea, la tenemos en aprecio, pues entonces, bueno, eso no hay que tocarlo, no hay que ser tan extremista con ese asunto. Con motivo de estas muertes, Joram, Jezabel y Ocosías, lo que va a ocurrir es que Atalía, que es la madre de Ocosías, a quien Jehú ha matado, se va a hacer con el trono del reino de Judá. Allí lo tenemos en el capítulo 11 y versículo 1, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. O sea, esta mujer a quien estaba matando era a sus nietos. Parece increíble, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Esta mujer malvada, de tal palo tal astilla, pues entonces va incluso a superar en maldad a su madre, porque va a matar a los hijos de su hijo. Es como una especie de venganza y de ambición, porque es decir, quito a todos los herederos y soy yo la que me instituyo como reina. Y efectivamente, aquí tenemos a Atalía, que va a formar parte, como veis en el diagrama 73,
en la columna amarilla de los reyes de Judá, tenemos la inserción ahí en azul de esta mujer. Es una usurpación de un puesto que a ella no le corresponde. Y no le corresponde por la sencilla razón de que ella no es descendiente de David por vía de Salomón. Los reyes de esta dinastía venían todos de David por su hijo Salomón. Ella no tiene nada que ver con esa dinastía. Es una usurpación, es apropiarse de un puesto que legítimamente no le corresponde. Además, en este intento, cuando manda matar a todos los hijos de Ocosías, que son sus nietos, en este intento hay algo diabólico, realmente, porque si esta mujer consigue su propósito, lo que hubiera ocurrido es que la dinastía que viene de David por Salomón se hubiera cortado totalmente. Y la palabra de promesa, la palabra profética que Dios le da a David acerca de un descendiente suyo que se sentaría en el trono de Israel y su reino sería un reino eterno, no se hubiera cumplido. Hay aquí algo realmente, ya no solamente que humanamente esta mujer era ambiciosa, era cruel, podemos ponerle todos los calificativos que queramos y son verdad, pero en esta mujer hay algo diabólico, además, precisamente por este intento que ella efectúa. Solamente uno de los hijos de Ocosías se salvó de ser asesinado, y fue este niño que se llamó Joás, que fue salvado por su tía, Josaba, como le llama aquí, o Josabet, como se le llama en el libro de Crónicas. De paso voy a ir diciendo una palabra sobre lo de Crónicas. Hay una diferencia, bueno, hay más de una diferencia, entre los libros de Reyes y los libros de Crónicas. La diferencia más grande reside en que en los libros de Reyes tenemos el relato de los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. Pero en Crónicas solamente tenemos el relato de los reyes que vienen de David por Salomón, nada más que esa línea. Esa es la gran diferencia. Otra diferencia también, aunque hay muchas similitudes, es que en los relatos de estos reyes, en Crónicas, se dan muchos más detalles que no se dan en los libros de Reyes. Y otra gran característica de Crónicas es que en Crónicas se da mucha importancia al templo. El templo es el culto, se da el culto a Dios, y al trono. El trono es precisamente la dinastía de David. Pero bueno, ya lo veremos eso en su momento si Dios quiere, pero de momento esto. Atalía se ha apoderado del trono y ha querido exterminar a toda la descendencia real. Solamente hay un niño que se va a salvar, que es precisamente este Joás. Versículo 2, capítulo 11. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondida en la casa del Señor 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Así que es un régimen bajo el influjo maligno de esta mujer de allí,
ahora ha venido aquí para introducir el culto que había allí, traerlo aquí. De tal manera que cuando el sumo sacerdote, que ha estado cuidando de este niño, decide que ha llegado el momento de dar un golpe y de acabar con el reinado de Atalía, entonces lo que va a hacer es precisamente preparar a la guardia para que en determinado momento estén preparados y protegiendo al niño, y se va a producir la proclamación como rey de Joás. Cuando el ruido de toda la celebración que se está efectuando dentro del templo llegue a oídos de Atalía y penetre en el templo y vea lo que está pasando, entonces es cuando el sacerdote Joiada va a dar orden de que la maten, no dentro del templo, sino fuera del templo. Y allí también es donde, en el versículo 18, y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron, asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares, y el sacerdote puso guarnición sobre la casa del Señor. Fíjate, aquí hay un detalle muy interesante. Todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal, pero de Baal en Jerusalén. Que estuviera en Samaria era normal, el templo. Claro, Samaria, en Jezreel, en donde fuera, en el reino del norte, los templos de Baal proliferaban. El asunto es que ahora hay un templo a Baal en el mismo Jerusalén. En la misma ciudad santa hay un templo a Baal, haciéndole competencia al templo de Dios. ¿A qué se debe esto? Pues la respuesta es muy evidente. Esta mujer ha introducido la adoración y ha construido un templo a Baal allí mismo en Jerusalén. Es un desafío en toda regla. Es decir, no, si es que nosotros no nos conformamos solamente con haber llenado a Israel de Baal, es que vamos a meter a Baal también aquí. Y su adoración va al final a acabar con la adoración al Dios verdadero. Es este acto providencial de Dios de salvar a este niño de la matanza lo que va a hacer posible que el reino continúe en adelante. La providencia de Dios. En un momento determinado, hace ya meses, dijimos que la providencia de Dios es la facultad que Dios tiene para guiar y para preservar y dirigir los acontecimientos hacia un propósito que Él se ha propuesto. Eso es la providencia de Dios. Cómo Dios preserva, guía hacia lo que Él ha decidido que se va a hacer. Y efectivamente, aquí está la providencia de Dios preservando a este niño cuando lo lógico es que este niño hubiera muerto. Pero sin embargo va a haber un instrumento que es Josaba, una mujer, la esposa del sacerdote, la que lo va a cuidar y va a proteger a Joás. Con la muerte de Atalía se termina toda la descendencia de Acab. Toda la casa de Acab ha sido exterminada. La palabra que Elías dio en su momento se ha cumplido, ha sido eficaz. La familia que quiso acabar con la adoración del Dios verdadero, la familia que desafió al Dios de Israel,
La familia que quiso incluso en Jerusalén exterminar el culto al Dios verdadero, va a ser exterminada totalmente ella misma. Es lo que dice el Salmo 37 y versículo 20, Salmo 37, 20, mas los impíos perecerán y los enemigos del Señor, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Y efectivamente, esa es la palabra que se cumple con todos estos aquí. Y ahí es donde comienza ahora el reinado de este muchacho que se llama Joás. En el capítulo 12. Joás se le podría definir como una prometedora carrera fallida. Comenzó siendo una estrella brillante que acabó apagándose, como tantos otros. Nos acordamos de Saúl, ¿verdad? Saúl era una promesa, parecía. Y los principios fueron buenos, pero luego acabó mal. Y Joás es lo mismo también, una prometedora carrera fallida. Joás es el hombre necesitado de un mentor. Un mentor es un guía, es un director, es alguien que te instruye, que te dirige, que te enseña. Y entonces este hombre, cuando era niño, lógicamente tuvo un mentor que fue el sumo sacerdote Joiada, el marido de la mujer que lo rescató de la matanza. Pero cuando Joiada murió y Joás se quedó sin mentor, este hombre se va a desviar totalmente. Tenemos aquí a Joás, versículo 2, y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Si él está sobre mí, si él me está vigilando y dirigiendo, estoy correctamente actuando. En el momento que el mentor desaparece de la escena y ya no está más, Joás se pierde totalmente. Ahí tenemos cómo el templo va a ser la salvación de este hombre, la dedicación de este hombre y la perdición de este hombre. Versículo 4. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa del Señor, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa del Señor, recíbanlo los sacerdotes cada uno de sus familiares, de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Así que aquí tenemos el deseo de Joás por el templo, por la casa de Dios. Hay que repararlo, esto hay que arreglarlo. El templo fue el lugar de salvación para Joás, ¿verdad? Porque ahí fue escondido. El templo es el lugar de dedicación de Joás. Quiero que se arregle. E incluso cuando los sacerdotes son bastante lentos en realizar su tarea, él les llama la atención, versículo 7. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Así que aquí tenemos al alumno dando lecciones al maestro, al mentor. ¿Qué pasa? No sois lo suficientemente diligentes, tenéis que ocuparos con mayor prontitud de toda esta tarea.
Es que Joás tiene su corazón puesto en el templo. Pero cuando le llegue el momento de la prueba a Joás, ¿sabes lo que va a hacer? Versículo 17. Entonces subió Hazael, rey de Siria, nuestro Hazael, ¿verdad? Ya nos ha salido hoy varias veces. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocozías, sus padres reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa del Señor y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Así que cuando llega el momento de la prueba, del apuro, del aprieto, en el que este rey Hazael le está poniendo, lo que va a hacer Joás, con todo ese interés que tenía en recaudar dinero para arreglar el templo, ahora resulta que va a emplear todo ese dinero para comprar la voluntad de Hazael y que se retire y lo deje en paz. El templo fue su salvación, el templo fue su prioridad y el templo fue su claudicación, sucesión. El hombre que antes estaba dando lecciones, ¿por qué no sois más diligentes? Tenéis que apresurar la obra. Ese mismo hombre que antes incluso daba lecciones a su mentor, ahora resulta que está tomando todos los tesoros del templo para emplearlos en comprar la voluntad de su enemigo y que lo deje en paz. Esto es algo que ya hizo Asa cuando fue puesto en apuros, también echar mano de los tesoros del templo, y es algo que posteriormente volverán a hacer Acaz y también Ezequías. Es el soborno que sirve para comprar voluntades, ya sea de enemigos o también comprar alianzas de gente que te pueda ayudar. Así es como termina el reinado de Joás, que por cierto va a morir asesinado, una conspiración. En el libro de Crónicas veremos que Joás mandó matar a alguien también muy cercano, y aquí tenemos entonces cómo Joás es muerto por una conspiración. Joás mandó matar al hijo del sacerdote Joiada, fíjate, al hijo de su mentor, Joás lo mandó matar, porque le recriminó lo que estaba haciendo. Y vamos al capítulo 13 entonces, y seguimos, mejor dicho, con los reinados de Joacaz y Joás de Israel. Ha muerto Jehú, tuvo un reinado bastante largo, y entonces estos son los descendientes que vienen a continuación, Joacaz y Joás. No hay que confundir a este Joás con este Joás. Este es el lío de estos libros de reyes, en los que tenemos a un Ocozías y a un Ocozías, a un Joram y a un Joram, a un Joás y a un Joás, y entonces a veces no sabemos de quién se está hablando. Bueno, confío en que con esto y con esto nos ayude entonces a situarnos. Allí tenemos entonces los reinados de Joacaz y Joás de Israel. Capítulo 13 y versículo 2, hizo lo malo ante los ojos del Señor y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Es la constante. Uno tras otro, siempre es el mismo pecado que es el pecado de Jeroboam.
Versículo 3. Y se encendió el furor del Señor contra Israel y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria. Nos vuelve a salir una y otra vez este personaje de cómo está acosando y cómo está encerrando cada vez más en menos territorio a Israel e incluso a Judá. Y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacaz oró en presencia del Señor y el Señor le oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Asiria los afligía y dio el Señor Salvador a Israel. Así que vemos aquí la misericordia de Dios, ¿no? A un hombre, Joacaz, que está siguiendo una línea maligna, pero que se ve ahora mismo asediado y ora a Dios. Y Dios lo atiende. Dios escucha la oración de Joacaz, entonces, y va a traer alivio. Vemos aquí esta misericordia de Dios, ¿no? Hacia quien no la merece en absoluto. La vimos a Dios ejerciendo misericordia sobre Acab, cuando le dio la victoria sobre los sirios. La vimos también sobre Joram, cuando se quedaron sin agua, y entonces vino aquella agua que para los moabitas fue la perdición y para los de Israel fue la salvación. Es decir, una y otra vez vemos la paciencia y la misericordia de Dios hacia toda esta gente que le ha dado la espalda, pero que en determinado momento se ven muy mal, le suplican y entonces Dios es condescendiente y viene para hacer eso que le están pidiendo. Pero no obstante, la persistencia en la idolatría va a continuar, es decir, no hay ningún cambio genuino, no hay ningún arrepentimiento, no hay ninguna conversión, no hay ninguna ruptura con todo lo malo que viene de atrás. Eso sigue adelante. Se benefician de la misericordia de Dios, reciben el favor de Dios durante un momento, cuando la apretura se ha pasado, es volver otra vez a las mismas de antes. Y lo mismo va a ocurrir también en el reinado de su hijo, que es el nieto de Jehú, que se llama Joás. Es igual, versículo 11, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Y después de Joás va a levantarse Jeroboam. Pero hay un acontecimiento, y con esto vamos a terminar la clase de hoy, que es el momento final de Eliseo. Eliseo todavía está vivo. Su ministerio ha estado centrado especialmente en esta etapa de aquí, sobre todo de Joram. Pero vamos a decir, Eliseo ha pasado a un segundo plano, ya no lo vemos interviniendo en los acontecimientos. Pero ahora, en vida de este hombre Joás, vemos el momento en el que Eliseo, que está en su lecho de muerte, va a intervenir. Tenemos en el versículo 14, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llegando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Nos suena esto de algo? Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Sí, ¿verdad? Porque es la palabra que Eliseo dirigió a Elías en el momento que el carro de fuego arrebató a Elías. Y mientras Elías se iba alejando en el aire, Eliseo pronunció estas palabras: Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo, para referirse a Elías. Y aquí tenemos a Joás repitiendo la misma fórmula que estuvo en labios de Eliseo, la está repitiendo él ahora para referirse a Eliseo. Pero la declaración que en labios de Eliseo era verdadera y tenía coherencia y tenía sentido, porque Elías era su padre espiritual, esta declaración en labios de Joás es solamente una fórmula vacía, aunque suene muy espiritual.
porque Eliseo no es el padre espiritual de Joás. ¿Cómo va a ser Eliseo el padre espiritual de Joás si Joás es un hombre que está andando en la línea de todos sus antepasados, en la línea de los pecados de Jeroboam? Esta frase, Padre mío, es solamente una frase hueca, una frase vacía, que es simplemente, bueno, a ver si impresiono al profeta diciéndole algo de esto. Joás en este momento está realizando una búsqueda tardía. Ha tenido mucho tiempo para venir a buscar a Eliseo. Y es ahora, en los últimos instantes de la vida del profeta, cuando él se presenta ante él. Es una búsqueda que es ya tardía. En este sentido de las fórmulas espirituales huecas o vacías, es lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo referente a los últimos tiempos, de que habrá tiempos peligrosos en los que habrá gente que tenga apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y aquí tenemos a un hombre con apariencia. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Pero él ni cree en nada de lo que creía Eliseo, ni él se aferra a lo que son sus ídolos. Y allí tenemos en el versículo 15, le dijo Eliseo, que no se deja impresionar evidentemente por esta palabrería, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas, luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco, entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación del Señor y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumarlos. El profeta pone su mano sobre la mano del rey. El rey toma el arco y la flecha bajo la mano del profeta y entonces tira. Y esa flecha entonces simboliza la victoria que él va a obtener sobre los sirios. Pero recordemos, es la mano del profeta la que está puesta sobre la mano de él. Es decir, a este hombre le pasa como al otro Joás. Este Joás, mientras el sumo sacerdote Joiada, su mentor, vivió, él anduvo bien. Cuando el mentor desaparece, Joás desaparece también en el sentido espiritual. Este hombre, mientras la mano del profeta está sobre su mano, tira una flecha que efectivamente va a dar en el blanco, va a ser señal de victoria. Pero, versículo 18, le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y aquí ya es algo que tiene que hacer por sí mismo, por sí solo. El profeta no le está sujetando el brazo. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Es decir, este hombre, mientras está la mano del profeta sobre él, acierta en el blanco. En el momento que el profeta retire su mano, dejado a su libre albedrío, no tiene perseverancia para continuar y obtener victoria definitiva. Lo mismo que le pasó a su homónimo, a Joás. Si tengo a alguien importante sobre mí, bien. Si no lo tengo, hago lo que quiero. Es un aviso también
muy importante para nosotros. Y así es como se va a producir, este es el último instante en el que vemos al profeta Eliseo, ¿verdad? Aquí lo vimos, el resumen de su ministerio. Incluso en el momento de su muerte, versículo 20, murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar uno a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Así que incluso hasta después de muerto, este hombre fue instrumento de un milagro, en este caso de una resurrección. Ya dijimos, el nombre Eliseo significa mi Dios salva. El nombre de Elías es mi Dios es el Señor. Elías, mi Dios es el Señor, y por lo tanto él es mi bandera, y voy a combatir contra Acab, que es un falso Dios. Eliseo, mi Dios salva. Mi Dios salva de la derrota. Mi Dios salva de la amenaza. Mi Dios salva de la esterilidad. Mi Dios salva de la muerte. Mi Dios salva del contagio. Mi Dios salva de la carencia. Mi Dios salva de la enfermedad. Mi Dios salva de la imposibilidad. Mi Dios salva del peligro. Mi Dios salva del enemigo. Eliseo, mi Dios salva. En eso se puede resumir perfectamente el ministerio de este hombre. Y así es como llegamos al capítulo 14, y lo vamos a dejar aquí, y seguimos, si Dios quiere, la semana que viene. Seguimos leyendo estos capítulos, estos textos, para llegar familiarizados aquí con lo que luego veremos, porque si no los leemos, luego nos suena a Joás y Ococías y Joram y demás, y no sabemos de quién estamos hablando. Así que lo dejamos, que el Señor os bendiga, y hasta el próximo día.